Hola de nuevo, gente. Vamos a seguir charlando un poquito sobre el Lab 4. Esta vez vamos a ver más el código y cuáles son los módulos que tenemos. Como ustedes seguramente vieron, tenemos varios archivos, ¿sí? A diferencia de lo que es XV6, en este laboratorio nos hemos dado el lujo de dejar un poco de lado la optimización para hacer el código más legible, porque nuestro objetivo no es producir el file system más, rápido de la historia, sino que tenga algunos fines didácticos, ¿sí? Por eso es que está bastante modularizado cada una de las partes. Y por ejemplo, ahí les muestro la estructura. Acá pueden ver que los distintos archivos tienen cierta relación, tienen bastantes relaciones, bastantes dependencias. Y cada uno de ellos está definiendo un tag que tiene ciertas operaciones y que abstrae ciertas partes del file system, ¿sí? Para nosotros es importante que ustedes puedan hacer este paralelismo entre los componentes del sistema de archivos y cada uno de los tags que se usan para representarlos, ¿sí? En XV6 teníamos algunas de estas cosas, por ejemplo la estructura para los procesos, la ptable, pero en general eran estructuras fijas con una cantidad de procesos que teníamos fijo para que eso esté completamente optimizado en memoria. Y en este caso no es tan así, sino que son un poco más flexibles estos tipos de abstracto de datos. Un ejemplo es, por ejemplo, este FAT-tree, que en realidad es una implementación particular de este tipo de árbol que representa jerarquías complejas, ¿sí? Entonces, este FAT-tree lo que termina construyendo es nuestro árbol de directorios utilizando esta otra estructura que era más general. Y luego tenemos una cosa que me interesa que vean, es que todas las dependencias van hacia allá, todas las flechitas van hacia allá. Esto quiere decir que FATFile usa las operaciones de FATTable, FATVolume, y usa las operaciones de FATFile y de FATTable. Estos son unos módulos auxiliares, estas son las librerías. Y, por ejemplo, que FATFile no sabe absolutamente nada de Fuzzy Operations, ni de FATVolume, ni de FAT-tree. O sea, FATFile es una estructura que representa un archivo, pero no sabe cómo va a estar organizada adentro de todo nuestra representación del sistema de archivos, nuestra representación en memoria. Y esto nos genera una separación de responsabilidades, un desacople del código. Eso quiere decir que podríamos cambiar FATVolume sin tener que cambiar FATFile, ¿sí? Y si la interfaz de FATFile es lo suficientemente abstracta, podríamos cambiar la implementación de FATFile sin tener que cambiar la de FATVolume o la de Fuzzy Operations, ¿sí? Que ya vamos a ver qué es cada uno. Entonces, en cada uno de los archivos .c al principio tienen un pequeño comentario sobre qué es lo que trata de hacer cada una de las estructuras de datos, pero en general van a estar trabajando sobre el archivo de Fuzzy Operations y un poquito en el FATFile y capaz un poquito en el FATVolume. Pero el resto no deberían tocarlos mucho. Entonces, vamos al código, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer al buscar el código es buscar la función main, porque este va a ser nuestro punto de partida, para después empezar a seguir el código a ver qué es lo que está pasando. Entonces, todas estas son cosas que después pueden leer, pero tienen que ver con un montón de manejo de opciones. Y lo primero interesante es acá. La operación que realizamos es montar el volumen, y eso básicamente significa que vamos a mapear la memoria de la FAT a un file descriptor, ¿sí? O sea, es como que abrimos el file descriptor, el puntero al archivo que contiene nuestro volumen, que en nuestro caso sería el file img, ¿sí? Y después vamos a rellenar un montón de cosas que están en esta estructura FATVolume, ¿sí? Que podemos encontrar en el fatvolume.h. Acá pueden ver que los campos, los datos que necesitamos para tener un volumen FAT son todos estos que aparecen acá.
Entre los más interesantes por ahí tenemos el puntero a nuestro árbol de directorios, que va a ser nuestra propia abstracción, ¿sí? No tiene nada que ver con lo que está escrito en el volumen. Acá tenemos el número de tablas, aunque nosotros solamente leemos la primera. ¿Cuál es la dirección de memoria en donde comienza el primer clúster del directorio raíz? Y por algunos lugares tenemos, por ejemplo, la cantidad de sectores, y me gustaría encontrar la cantidad de bytes que tenemos por cada uno de los sectores, ¿sí? Entonces, vamos a volver al fatfuse.c, y después la siguiente llamada que tenemos es este fuse main, que lo que va a hacer es directamente llamar a la librería fuse. Y esta operación es la que manda nuestro proceso al background, a menos que le hayamos puesto la opción, el parámetro "-f", ¿sí? Y lo que esto está haciendo es tomar nuestro volumen, porque de alguna forma nos lo va a mantener, digamos, para nosotros, para que podamos accederlo desde nuestro código. Y esta estructura fatfuse operations, que es la más importante que tenemos en este proyecto. Entonces, si vamos a ver dónde está, vemos que está acá definida en nuestro fatfuseoperations.h, o sea, en el punto C. Y es esta estructura que tenemos acá, ¿sí? Bueno, una cosita que acá en el VS Code me marca como que estos son errados, ¿sí? Es porque después se cambian acá, digamos, tiene que ver con la versión de Fuse, y esto permite una compatibilidad hacia acá. Este código está hecho por una versión de Fuse bastante vieja, pero las versiones nuevas tienen como backward compatibility, entonces van a leer correctamente esta cosa a pesar de que VS Code no se dé cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Esto es una estructura que tiene todos estos campos, ¿sí? Y que cada uno de estos campos, no sé si les suena parecido, pero tienen operaciones, ¿sí? Tienen llamadas a sistema, mknode, mkdir, readdir, y lo que le estamos diciendo es, cuando vos leas o recibas una operación, una llamada a sistema de open, vos vas a ejecutar nuestro código de fatfuse open, ¿sí? Que está por acá, por ejemplo. Esto nos permite obtener una referencia al volumen que está guardada por ahí, ¿sí? Es como una variable de sistema, una variable medio global que la obtenemos acá con el getContext, y es el mismo volumen que nosotros le pasamos cuando llamamos desde el main a Fuse. Entonces, cuando vamos a abrir tenemos ciertas operaciones, por ejemplo, buscamos cuál era el archivo, ¿sí? Acá tenemos el archivo que se quiere abrir. Si no lo encontramos, devolvemos un error. Después obtenemos, porque este árbol tiene nodos adentro, vamos a obtener el archivo que está guardado adentro de ese nodo. Si esto es un directorio, devolvemos error, porque la operación open solamente se aplica a archivos regulares, acá el path. Y lo único que hacemos es decirle, bueno, aumentame el número de tiempos que se abrió el archivo. Nosotros no hacemos básicamente nada más que eso en nuestra implementación del fatfuse. Y le devolvemos acá en este campo, que es bastante común de usarlo, de este file descriptor, que es una estructura de Fuse, este file node que nosotros recuperamos de nuestro árbol. Entonces, supongamos que primero tenemos una operación open y después tenemos una operación de read, esta de acá, que va a llamar a nuestra función de fatRead. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra operación de fatRead? Recuperamos esto que nosotros habíamos puesto en el file descriptor, en el fuse file info fi, que era nuestro tree node. Después, bueno, volvemos a obtener el archivo, obtenemos el padre del archivo, eso quiere decir el directorio, y después le pasamos a la función que se encarga de leer de un archivo estos datos que nos pasaron, que usualmente es el buffer, que es donde nosotros vamos a escribir lo que leamos, el tamaño de
digamos, la cantidad de bytes que vamos a leer y el offset a partir del cual vamos a leer. También le pasamos a este parent para poder guardar en la entrada de directorio del padre la última fecha de acceso de nuestro archivo, ¿sí? Cuando entren más en detalle en la parte 3, van a ver cómo se manejan las entradas de directorio y cuál es la información que contiene. Esto me devuelve, bueno, este file per read va a llenar este buff con los datos, me va a devolver la cantidad que se leyeron y eso es lo que nosotros devolvemos a Fuse. Entonces, a través de esta estructura, nosotros vamos definiendo cuál va a ser el comportamiento de cada una de las llamadas a sistema y Fuse nos hace de esta abstracción, de esta capa de interacción entre las llamadas a sistema que recibe el BFS y nuestro propio código, ¿sí? Esta struct Fuse Operations la podemos buscar en Google, que lo tengo en otra ventana, y obtener efectivamente la definición en la documentación. Y ustedes fíjense que esta estructura tiene todas estas llamadas a sistema. Son un montón, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el destroy. Vieron que nosotros no tenemos implementados las funciones para borrar. Bueno, es porque no implementamos esta llamada a sistema, ¿sí? Entonces, con solo hacer estas parciales, estas implementaciones de algunas llamadas a sistemas, ya nuestro sistema de archivos funciona correctamente para las operaciones que nosotros queremos, que son de crear nuevos archivos, de leer y de escribir, ¿sí? Y de poder hacer ls, que básicamente son todas estas que nos sirven para eso. Entonces, para el primer punto, ustedes se van a tener que concentrar en esta parte de leer los archivos. Así que bueno, van a tener que empezar a ver cómo es esta función, la de read, que ya se me perdió, está acá. Y bueno, un poco cómo funciona esto de tomar un archivo y recorrer sus clusters e ir leyendo la información adentro de BAF. Y con esto deberían poder estar un poco más preparados para arrancar este Lab 4. Y bueno, cualquier cosa, seguimos por Zulip.